Hiram de da lam la da 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 la 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 lam la la la. Shalom Aleichem, bienvenidos todos de nuevo. Estamos aquí para disfrutar una nueva clase de la Arizal. Mientras van llegando los otros compañeros, vamos a repasar un poco, vamos a entrar en tema de nuevo. En general, tienen aquí la plegaria, espero que ya la hayan dicho antes de estudiar. Y ahí abajo tienen los 4 motivos de la creación. Entonces la pregunta que hacemos siempre es: ¿hay motivo para la creación o no hay motivo para la creación? Pero como hemos visto, en realidad la pregunta no es esa, sino que sabemos que todo funciona al mismo tiempo. Por un lado hay algo que está por encima de todo motivo, de todo entendimiento, que no... Incluso la preguntar si hay motivo ahí no tiene no hay nada, no hay lo que preguntar. Pero si nosotros queremos concientizar y comprender en cierta medida a Dios, y por ende comprendernos a nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza, tenemos que entender un poco los motivos, porque eso también tiene que ver con los niveles de los mundos, tiene que ver con nuestras propias inclinaciones, nuestro propio trabajo de refinamiento, en definitiva todo el trabajo de refinamiento del mundo. Entonces, en general, estos 4 niveles que tienen que ver con las 4 letras del nombre de Dios, como está aquí, la Yud, Nitavá, Lo, Itbaraj, Liot Dira Betachtanim, deseó, nuevamente, Ta'avot quiere decir deseos, ansias, que no hay que trasladar
lo que son los deseos y las ansias a lo que son nuestros deseos y ansias. ¿Sí? Estamos hablando de Dios. Entonces en Dios todo lo que se diga es positivo y bueno. Entonces, así como nosotros tener deseos e inclinaciones materiales es algo que hay que rectificar y tratar de evitar, en Dios justamente es su motivo principal. Quiso tener un mundo en las moradas inferiores, en este mundo material. El segundo motivo es que para que lo reconozcan también. Cuando uno hace algo para que los demás lo valoren, lo reconozcan, lo alaben, etcétera, etcétera, en nosotros es una cualidad negativa. En Dios, por supuesto, está por encima, es algo positivo. El primero tiene que ver con la Yud y la Hei, o sea, con sabiduría y entendimiento. Y luego vienen Seiram Pin, las emociones del corazón, y el Malhut, la acción, que tiene que ver con la naturaleza de hacer el bien. Akadosh Baruj Hu tiene la naturaleza de hacer el bien, que es la primera emoción del corazón, que está ligada con el amor. Y el último Malhut, no hay rey sin pueblo. Un rey no puede gobernar sobre su familia o sobre sus ministros, necesita un pueblo, que habíamos visto que un pueblo significa que está separado de él, que no tiene ninguna relación salvo de rey y súbdito. Muy bien. Continuamos entonces con el estudio, retomando un poquito antes de donde habíamos dejado la clase anterior. Como ustedes saben, esta clase está basada en este libro que se llama Hasdei David Anemanim Mabó le Kabbalat Lavodat Aitbonenut, una introducción de la Kabbalah para el servicio de la meditación, Kabbalat Arizal Leor a Hasidut, la Kabbalah de la Arizal a la luz del Hasidut, al Pi Sefer Hasdei David Anemanim le Rab David Majaj Zecher Sadik Zichrono Lebraja. Entonces este libro es una enseñanza que dio Rav Ginsburg durante muchos años, durante la seminario de 3 días, en la época del 6 de Av, la época del aniversario del fallecimiento de Arizal. Son 5 tomos como estos, más grandes, este es el más chiquitito, y acá explicó todo lo que es Hasdei David. Hasdei David es una obra de uno de los más grandes alumnos de la Arizal, y su obra Hasdei David está escrito al final de los libros de Priet Haim, la recopilación de los escritos de la Arizal por parte de Rabbi Haim Vital. Y estamos estudiando una parte más avanzada que está escrito en la obra básica de Rav Ginsburg, que se llama Sod Hashem Libeav, el secreto de Dios, el nombre de Dios para sus temerosos. Este libro es la recopilación de todos los conceptos básicos de la Kabbalah, organizados de acuerdo con el nombre de Dios, las 4 letras del nombre de Dios. Entonces este capítulo, esta parte del libro, se llama
Tam Abriá, el motivo de la creación, y fue estudiado, como les decía, en uno de los aniversarios de la Arizal, y este libro de 150 hojas es la recopilación de uno de esos seminarios. En otra época estudiamos el principio de esta obra, pero llegamos a un punto que era tan complejo que quisimos pasar a esto para que ustedes entiendan por qué, cuál es el motivo de la creación. Y a la vez que nos enseña el motivo de la creación, estos 4 que estamos viendo, nos enseña un montón de conceptos básicos de Kabbalah y cómo hay que meditar en las cosas de la Torá, en las cosas del mundo, en las enseñanzas de la Kabbalah para rectificar, para elevarnos y a su vez a través de esa rectificación poder hacer nuestra tarea, que es que se cumpla la voluntad de Dios en cada uno de estos 4 niveles. Entonces, habíamos parado un poco al final de estos 4 niveles con el tema de que no hay rey sin pueblo. Entonces, uno de los puntos que habíamos estudiado era que hay un intermediario, que por un lado está el rey, y por otro lado están los más alejados del pueblo, por supuesto hablamos de seres humanos. Por un lado no se puede reinar sobre aquellos que están completamente alejados de uno, como por ejemplo los animales, las piedras, las plantas, y tampoco se puede reinar sobre los hijos, literalmente. Los hijos del rey no son los que van a cumplir su voluntad, los súbditos. Entonces, si no podemos ser hijos, que estos son los parientes más cercanos, y no podemos ser animales, etcétera, que esos son demasiado alejados, por lo tanto, que el pueblo aquí es algo diferente de lo que se llama Dira Betachtonim. Y también diferente de lo que uno dice del segundo tema, que es para que lo reconozcan, para que sepan quién es. En la morada en los mundos inferiores, cuando alguien quiere tener una casa, en esa casa quiere tener a su familia, no quiere tener a toda la realidad. Y por otro lado, ¿quién quiere que le agradezca? Aquellos que están con él, aquellos que están alejados, ¿qué es lo que le van a agradecer? Entonces, ¿cuál es el trabajo principal? Si hay que reconocer al rey, pero este reconocimiento no es lo principal, como decíamos recién, sino que lo principal es preparar al pueblo. Preparar al pueblo para que lo reconozcan como rey en el sentido de que están dispuestos a someterse a él. Entonces, hay una palabra que nosotros conocemos mucho, que se llama Ajna. Ajna quiere decir someter. En el trabajo del Baal Shem Tov, de las 3 etapas de la evolución para la rectificación de la personalidad, habíamos visto que la primera etapa se llama Ajna.
Ajna generalmente lo traducimos como sumisión. Entonces, alguien que se somete al rey es el súbdito que se inclina frente al rey. Luego vamos a ver que en realidad nosotros estamos ocupados de las 4 tareas y tenemos que estar en los 4 lugares. Entonces, por un lado, someterse significa dejar de lado el propio entendimiento y hacer lo que dice el rey. Recibir el yugo. Entonces, nuevamente, el reconocimiento del rey es nada más que algo secundario, es algo intermediario para recibir el yugo de su reinado. Y, como dijimos en algún momento, si el pueblo no tiene intelecto, no tiene mente, sehel, para nada, para que ellos lo reconozcan, entonces tampoco se puede reinar sobre ellos. Entonces el pueblo tiene que tener una combinación de un intelecto maduro para poder reconocer que existe un rey, pero por otro lado someter su propia voluntad, su propio intelecto para hacer lo que el rey quiere. Y eso se llama ajna, someter. Alguien que se puede anular frente al rey y prosternarse, agacharse frente al rey. Y entonces así se lo puede coronar. ¿Qué significa esto de reconocer al rey dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra alma, de nuestra psicología? Está escrito que el reinado dentro de nosotros es una de las fuerzas del alma, lo que llamamos Kojota Nefesh, que es completamente diferente a todas las demás. Todas las demás fuerzas del alma pueden llegar a revelarse, incluso si no hay alguien a quien revelarlo. Yo puedo pensar, puedo entender, puedo sentir amor, puedo sentir temor, etcétera, etcétera. Incluso si no hay la presencia de alguien al lado mío, hacia quien enfocar todas esas fuerzas del alma. Puede haber una revelación del alma dentro mío que yo siento un enorme amor. Pero si yo quiero llevar a la práctica ese amor, o sea, hacer un acto de bondad, que es la fuerza interior del Gesed, el amor, si yo no tengo a alguien con quien hacerlo, yo no lo puedo hacer. Entonces, la cualidad del Gesed puede despertarse sin que haya en realidad alguien allá afuera. Yo lo puedo imaginar. Y frente a esa imaginación, crear mis sentimientos. En cambio, con respecto al reinado verdadero, no se puede revelar si no hay alguien, si no hay un pueblo que se
inclina y se somete al rey. Es decir, un pueblo que lo corona al rey. Y justamente el hecho de que el pueblo corona al rey genera en el rey la voluntad de reinar. Entonces, vemos como el reinado depende exclusivamente del pueblo. Entonces, de acá aprendemos algo muy importante, especialmente para nuestra época, y acá habíamos llegado a la última clase antes de las fiestas, es que un reinado, un gobierno, que no es por voluntad del pueblo, se llama irreverencia, se llama un reinado sin insolencia, se llama un reinado sin finalidad. ¿Cómo se ve esto en Kabbalah y en la Torah y en el mundo que nos rodea? La insolencia es el reinado de un rey por una voluntad superficial que viene de su alma animal, de su instinto irrefinado, que se llama Ana Emloch, y que se refiere a los famosos reyes de la tierra de Israel, que ellos querían ser rey sin importar que haya un pueblo que los corone. O sea, son todos esos famosos reyes que hacen que el pueblo esté sometido por la fuerza. Entonces, cuando el pueblo está sometido por la fuerza, cuando es engañado por el rey, y ellos ya no quieren ser más súbditos de él tiene que utilizar la fuerza para poder seguir reinando. Y reina no como lo que tiene que ser un verdadero rey, que el rey tiene que reinar para que el pueblo exista, para que sea feliz, para que tenga todo lo que necesite. Entonces ese pueblo lo va a querer a su rey. Entonces, si ese pueblo no lo quiere al rey, es como decir que no lo corona. Es como un rey sin corona. Y que su corona, la que tiene en su cabeza, no es una corona verdadera. ¿Por qué? Porque la corona verdadera es un deseo verdadero, tener una verdadera voluntad. Entonces, si ustedes todo esto lo traducen a lo que son las sefirot y la psiquis de la persona, el Keter es el inconsciente, es la voluntad de hacer algo. Entonces, si uno no tiene dentro del pensamiento y de los sentimientos y las acciones que uno realiza, no hay una verdadera voluntad interior, no hay una fuerza interior oculta que se revela a través de eso, entonces todo lo que nosotros hacemos es hitzoni, es superficial, es exterior, externo. Lo hacemos nada más que para satisfacer nuestro ego, pero no es verdaderamente lo que se llama un rey. Un rey entonces es aquel frente al cual el pueblo se anula, se somete, recibe el yugo.
y no cuando el rey toma el poder por la fuerza. Entonces acá estamos viendo y entrando, aunque sea por unos minutos, en un tema muy importante, que como ustedes ven es muy actual, y que está tratado en uno de los libros que Besat Hashem, vamos a ver si lo traducimos en algún momento, que se llama Rectificación del Estado de Israel. Ese está basado a su vez en otros libros de las enseñanzas de Rav Ginsburg, que se llama Malhut Israel, donde a través de la Kabbalah, del Hasidut, basado en toda la historia del pueblo de Israel que está escrita en la Torá, el Rav desmenuza y describe cómo tiene que ser un verdadero rey, un verdadero gobierno, un verdadero reinado aquí en la tierra material, y por lo tanto uno va descubriendo dentro suyo cómo es su personalidad, si lo que lo mueve a hacer las cosas son razones verdaderas, son motivos que vienen de lo profundo de su alma, o son simplemente que su cuerpo le está mandando a hacer cosas y él sigue tras los deseos de su cuerpo, o sigue tras los deseos de aquellos que lo rodean. Entonces, así también es nuestra relación con Dios. Muchas veces la relación con Dios es tal como fue su relación con su padre, porque en la casa el rey de la casa es el padre. Y el reinado, toda la estructura familiar, es como tiene que funcionar un gobierno. Y también así funciona la relación entre la creación y Dios. Entonces, si nosotros somos sinceros y vemos cómo somos nosotros, podemos entender también qué relación tenemos con Dios, qué relación tenemos con las personas, y también qué relación hay dentro de nosotros mismos con nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, con nuestras acciones y con todos nuestros impulsos interiores que no conocemos. Entonces, si es un rey verdadero, todo lo que pasa en el reino es un reflejo de lo que quiere el rey. Y lo que quiere el rey es un reflejo de lo que quiere el pueblo. Porque el rey se presentó, así como así como el pueblo corona al rey y lo hace rey, también el rey hace al pueblo, porque el pueblo necesita un líder que lo conduzca y que lo que transforme verdaderamente en un pueblo. Un pueblo no es un conjunto de personas que viven en un lugar todos juntos, sino que además tienen un objetivo en común, tienen una creencia en común, tienen genes, tienen finalidades, creen en determinadas cosas. Y esa es la capacidad del rey, de poder conducir al pueblo al lugar donde tiene que llegar. Así como decimos que Moshe Rabbeinu es el pastor fiel, porque lleva a sus ovejas al lugar donde están los mejores pastos. Así también Dios es el pastor fiel, porque nos lleva a nosotros a los mejores lugares. Entonces las ovejas quieren ir con el rey quiere ir con sus ovejas. Entonces, así vamos llegando al último motivo de la creación, que es un matiz muy especial, donde el reconocimiento del pueblo que reconoce al rey es solamente un medio para que exista la anulación del pueblo hacia el rey.
Por supuesto, aquí en este tema del pueblo con el rey que se someta, no tiene, por supuesto está todo interincluido, pero no necesariamente es porque el rey tenga la naturaleza de hacer el bien. Y acá está la verdadera naturaleza de Malhut. Malhut es algo que no tiene nada de sí. No se somete porque él es bueno. El pueblo no se somete porque le conviene, etcétera, etcétera, sino que se somete porque sí, porque necesita un rey. Y por eso el rey tiene que ser bueno, y por eso tiene que ser reconocido. Y por eso ese pueblo donde él es rey es su morada verdadera. Y por eso Dios mora en el corazón de cada uno y uno de los que hacen un templo para él. Pero de todas maneras, a pesar de que no exista todo eso, si uno cumple los preceptos de forma material, sin ninguna de las otras cosas, de acuerdo con la halajá, está cumpliendo también. Cuando se le pide a alguien que cumpla con un precepto, por supuesto es bueno que cumpla con todos los detalles interiores y todas las cabanot, etcétera, etcétera. Pero uno que ve desde afuera, no sabe qué es lo que está pasando dentro de la persona. Lo que se ve desde afuera es la acción es Malhut, y por eso lo que importa es la acción. Bueno, podemos profundizar horas y años sobre este asunto, vamos a seguir avanzando en el libro. Entonces, vemos que todos los motivos al final se transforman en un motivo único. Porque al final el pueblo se transforma en lo que dice la halajá, Evet Melech Melech. Acá les había puesto yo la palabra Ana Emloch, significa yo reinaré, que es su único motivo, el motivo de las cualidades no rectificadas del corazón. El concepto que estamos viendo ahora, de parte del pueblo, y en general, es que Evet Melech Melech. El siervo del rey es rey. ¿Qué significa esto? Es como cuando leemos la historia de Eliezer, el siervo de Abraham. Cuando Eliezer fue a buscar una esposa para Isaac, Abraham le dio un papel donde decía que todas sus posesiones le pertenecían a Eliezer. ¿Por qué? Porque si hay un intermediario que va a hacer una negociación en nombre de otro, el intermediario tiene que tener el poder de, como si fuera dueño de aquello que tiene el que lo mandó. Porque entonces, si no, no puede negociar. Si él no tiene amplia potestad para poder decidir, en ese momento cuando Eliezer viajó a la tierra de Labán para conseguir a la esposa y traerse a Rivka, no podía ir y preguntar y después volver, ir y venir. Al contrario, tenía que ir y decidir por él mismo. Y para poder decidir por él mismo, él tenía que tener en su poder toda la propiedad que le iba a poner en las manos del padre de Rivka para poder hacer el pacto. Entonces, eso significa que cuando uno ve a un
a un esclavo, a un siervo del rey que está haciendo algo, entonces el siervo, como está completamente, él no tiene nada de él, sino que todo lo que tiene es de su rey, lo que él está haciendo es el rey. Y esa es la virtud del pueblo, incluso sobre el hijo. Existe el hijo y existe el siervo, el esclavo, el sirviente de Dios. Está escrito que todos tenemos que ser, somos hijos, pero también tenemos que portarnos como sirvientes de Dios. ¿Por qué? Porque el hijo va a hacer todo lo que tenga que hacer por su padre. ¿Pero por qué? Porque él es uno con su padre. En cambio, el esclavo no tiene nada que ver con su amo. Al contrario, él está completamente anulado y no tiene nada de él. Todo lo que es él es su amo. Entonces, ¿cuál es la virtud del esclavo frente al hijo? Que es justamente lo contrario del hijo. El siervo, el súbdito, el pueblo, que al principio está alejado del rey y no salió del rey como salió el hijo, al final termina siendo el rey. Y esto es el nombre de lo que va a pasar en el futuro, que el pueblo en el futuro va a ser el rey. ¿Qué significa esto? En este momento, todas las criaturas viven como individuos separados y no sienten que vienen de la unicidad del rey, sino sienten que cada uno está separado del rey y separado de todos los demás. Esto en base a su comprensión, a su Da'at, que es llamado el Da'at Tachton. Pero en el futuro, cuando se revele que Dios es uno y su nombre es uno y todo lo que existe es uno, entonces se va a revelar que nosotros, los siervos de Dios, también somos Dios, somos parte inseparable de Él. Y eso surge cuando se revela el Da'at Elión, la comprensión superior, que uno no piensa simplemente como un individuo separado, sino que piensa en tanto uno con la divinidad. Y eso es lo que hablamos hoy, que tiene de la letra Dalet, que parece como que estuviéramos una continuación de la clase anterior de las letras, ¿no es cierto? Entonces, volvamos al Mahamar del Hasei David, del libro Soda Shem Real. Tenemos que actualizar un poco todo el material de estudio aquí. Esta semana vamos a ver si nos ponemos al día. Entonces, no hay rey sin pueblo, que es el último motivo, es la revelación del reinado en especial, que es la letra Hei inferior del nombre Abaya, de la esencia infinita de Dios. Y entonces, este aspecto de la divinidad depende entonces de la existencia de Dios, de la existencia del pueblo. Entonces, las criaturas separadas, de acuerdo a su entendimiento, en realidad no están separadas, el Da'at Tachton, separados de la unidad bendita de Dios,
porque no hay Dios, no hay rey que reine sobre sus hijos y sus suministros, etcétera, sino que ellos, el rey reina sobre el pueblo. Y como está escrito en el Tanya, y estudiamos tantas veces, Ain Mem, viene de la palabra Omemot. Omemot son como esas chispas que salen de la brasa ardiente, que son chispas, o sea, son parte de sí mismas, pero son chispas que en determinado momento se van apagando. Son brasas que se van desprendiendo del tronco principal y que eventualmente se apagan. Y así como cuanto más potencia de donde salen, más lejos caen. Entonces por eso están muy alejados y muy extraños de la grandeza del rey. Este es algo que está traído específicamente del libro del Tanya y que hay que meditar en eso, muy, muy profundo. Vamos a poner un poco de música para tratar de enganchar algunos de los puntos que estuvimos hablando y continuamos. Entonces dijimos que el primer motivo, Nitaba, Akadosh Baruj Hu y otro Dirabetachtonim, que deseó Dios tener una morada en los mundos inferiores, no implica reinar sobre seres humanos. Una morada, una casa no significa seres humanos. Una casa está hecha de piedras, de madera, de pieles, etcétera, etcétera. Pero, de todas maneras, con respecto a los seres humanos, también los seres humanos están divididos en 4 categorías, dentro de los cuales el último, como habíamos dicho, está el rey, están los hijos, están los ministros y está el pueblo, más o menos alejado. Entonces, las personas del pueblo representan justamente la morada en los mundos inferiores dentro de los seres humanos, los esclavos o los súbditos del rey.
Y esa dirá Betachtonim, la morada en los mundos inferiores, que todo depende que haya justamente una existencia inferior. O sea, para que exista todo lo de arriba, tiene que existir el pueblo ahí abajo. Como dijimos antes, si no existe un pueblo no hay rey. Y con respecto a la morada misma está hecha del nivel de piedra, del nivel de inerme, que es lo que se llama el pueblo. Ahora, con respecto al motivo primero de que Dios quiso una morada en los mundos inferiores, ¿a qué se refiere? Todo lo que se llama el mundo inferior, todo lo que corresponde a este mundo, que sobre él está escrito que es el mundo más inferior, que no hay más inferior que él, no hay nada debajo de este mundo inferior. Entonces vemos enseguida la conexión que hay entre el primer motivo y el último motivo. De acuerdo con el principio del Sefer Yetzirah, que dice Niut Sofan Betjilatam Besofan, que el final está insertado en el principio y el principio en el final. Todo el asunto que los extremos al final se tocan. Entonces, toda la existencia de la morada en los mundos inferiores depende de que haya un pueblo, que haya un mundo inferior. Entonces, por eso hoy hablábamos de que todo el tema de la meditación y del servicio divino no es alejarse del mundo material para conectarse con Dios, sino al contrario, conectarse con Dios para saber cuál es su voluntad, que es trabajar en este mundo inferior, para saber qué es lo que quiere que nosotros hagamos en este mundo inferior, y a través de que nosotros trabajamos en este mundo inferior, eso hace que nosotros nos conectemos con Dios, seamos uno con Él. Y por eso justamente estos dos motivos son los dos motivos que se están escritos en el Sefer Tanya Kadisha, que Dios quiso tener una morada en los mundos inferiores, está escrito en la parte 1, en el capítulo 36, que Besrat Hashem, esta semana vamos a continuar con el Tanya y vamos a ir avanzando hasta llegar allí, y que no hay rey sin pueblo, que está escrito en la segunda parte, en el capítulo 7. Entonces, de acuerdo con el primer motivo, hablando en términos de Kabbalah, lo que nosotros llamamos mundo Tachtón, los mundos inferiores, significa que sea un recipiente. La morada en tanto recipiente del hombre, y la morada del mundo que creó Dios como recipiente del hombre cósmico que es Dios, donde ahí se revela la esencia infinita de Dios, bendita sea. Y el último motivo, lo principal es el asunto del pueblo, que el pueblo justamente tiene que sentirse separado, y cuando se siente separado del rey, cuanto más separado está y lo reconoce y se somete a él, entonces ahí se demuestra en forma mayor la grandeza del rey. Entonces cuando la persona que está a nivel de piedra, de abanín, de inerme, de repente
se somete a Dios, eso es lo que se llama Dira Betachtonim. Y por eso está escrito en la Torá que yo doblegaré sus corazones de piedra y los haré corazones de carne y sangre, como dice el profeta. Entonces, a través que la persona se somete a sí misma, se doblega para someterse al rey, al contrario, deja de ser una persona inerme, un ser separado, significa que está cortada su vitalidad, o él piensa que está cortada su vitalidad de Dios, y de repente se transforma en un ser de carne y hueso, en un hombre, en un ser viviente. Entonces por eso cuando uno vuelve en Teshuvah y reconoce a Dios, de repente siente como que nació, dejó de ser algo inanimado para de repente ser uno con Dios. Entonces, ¿qué es el Bitul? Sería bueno que todos vean la clase que dimos hoy de la letra del Aleph Bet, de la Dalet, que hablamos mucho del Bitul y del Shiflut, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo principal, así como la Dalet, la letra Dalet tiene que ver con Malhut, este motivo último del pueblo es la capacidad en la práctica, en la acción, no solamente en la mente y en el corazón, sino en la práctica de anularse y someterse al rey. Hay veces que el pueblo hay gente del pueblo que no reconoce al rey, que no siente, no lo ama o no está de acuerdo intelectualmente, solamente se somete por el hecho de ser rey. Ese es este motivo. Entonces, cuando se somete por el simple hecho de someterse al rey, el rey le da todo lo que él quiere. Incluso, o más todavía, si él por dentro está en contra, pero si físicamente hace lo que el rey quiere, eso es todo lo que necesita. Entonces, de repente, algo que está separado se transforma en uno con el Dios, en uno con el rey. Ahora, pero por dentro, un rey no puede ser rey, un rey de carne y hueso, no puede ser rey sobre los animales, sobre las plantas, las piedras. ¿Por qué? Porque ellos no son Keilim, no son un recipiente para recibir el reinado. Los animales, las plantas no se someten. Ellos de entrada no tienen voluntad propia para someterse. ¿Por qué? Porque ellos se sienten uno con Dios. Hay veces que uno escucha fábulas, historias, películas de cómo los animales se someten al león, o cómo los animales y las plantas naturalmente se someten a Dios. En realidad no es que se someten. Ellos de entrada no están separados. Alguien que se somete significa que antes no estaba sometido y ahora está sometido. Pero toda la creación, salvo el hombre, siempre formó parte de Dios. No tuvo el libre albedrío para decidir si se somete o no se somete. ¿Ok? Esto se revela solamente en el último nivel, que en Kabbalah es llamado también, un segundito si los quiero escribir aquí,
Yesod Nukva. Eso es en arameo. Y en hebreo es Yesod Nekeiva. Entonces, ¿qué es? Yesod, ustedes saben lo que significa la sefirá de Yesod, pero el Yesod femenino es Malhut. Entonces, Yesod jura en hebreo quiere decir Yesod Zahar. O sea, el fundamento masculino, que eso es Zeir Anpin. Zeir Anpin, que es desde el jefe a Yesod. Y especialmente Yesod es el fundamento masculino que se conecta con el femenino, que es el Nekeiva. Entonces, esto es Malhut. Entonces, este nivel que estamos hablando, último, que no hay rey sin pueblo, es el nivel femenino. La expresión femenina de el cuarto nivel de los motivos de la creación. Entonces, femenino significa receptor. Ese recipiente cóncavo que recibe. Y hay un verso que dice Abaye Bejochma Yesad Aretz. Dice Abaya con Jochma. Lo voy a poner en hebreo para que vean la relación que lleva. Abaye Be Jochma Yasad Aretz. Entonces, Abaya, Dios, con sabiduría, fundó o basó o fundamentó la tierra, puso las bases de la tierra. ¿Eso qué significa? Esto nos muestra cómo Jochma, que es el primer motivo, la Yud, es el instrumento para rectificar Malhut, para edificar el Malhut y también rectificar. Entonces, en este aspecto, Jochma es luz y Malhut es recipiente. Entonces, el Jochma es el que rectifica el Yesod Nukva, el fundamento femenino, que es la raíz de los recipientes. Les vamos a agregar aquí
la raíz de los recipientes. Vamos a terminar la clase por aquí, porque ya estamos exagerando demasiado. No quiero atosigarlos con tantas cosas. No sé si ustedes se darán cuenta, pero esto es un poco una recapitulación de cosas que ya estudiamos. Y mientras copio todas estas cosas que escribí para tenerlos como borradores para la semana que viene, me voy despidiendo. Como ustedes ven, hay muchos conceptos y por supuesto que de nosotros no se nos exige que sepamos todo esto perfectamente, pero sí, a medida que nosotros vamos meditando y lo vamos repitiendo y lo vamos viendo en distintos contextos, entonces vamos viendo todo esto cómo funciona dentro nuestro y lo vemos en los tres niveles. El nivel de los mundos, que es el mundo y la naturaleza que nos rodea, lo vemos a nivel de Dios, que es el objetivo principal de la creación, que es el nivel más elevado, y lo vemos a nivel de nuestras almas, que nuestras almas tienen la tarea tan enorme de comprender lo que está arriba y de comprender lo que está abajo. Entonces, imagínense qué responsabilidad que tenemos. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas muy en serio. Es interesante que acabo de sacar un print screen, o sea, copié lo que se ve en mi computador en este momento y lo copié en el Word y sacó una hermosa foto de todo lo que está escrito aquí, se lee muy bien. Así que, aparte de mi cara, que no salió muy bien, todo lo demás está perfecto. Así que les voy a poner en el material de estudio este print screen para que ustedes lo vean. Porque está bastante, estos cuadros que están aquí están bastante interesantes. Muy bien, 1 minuto 55. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estudiar de la perashá de la semana. Nos estamos poniendo un poco al día, recuperando los tiempos perdidos. Si Dios quiere. Y los invito como siempre a colaborar con nosotros. Después de todos estos meses, este mes de festividades, se nos han agotado todos los recursos. Y estamos armando nuestros institutos aquí en Israel con gente que venga a estudiar de otros países y que se convierta aquí, y ya estamos, Baruch Hashem, haciendo los primeros pasos. Ya tenemos a una persona que realizó ese trabajo, tuvimos gente que pasó las festividades aquí, aunque sea un par de semanas, y vieron de qué se trataba, y eso sirve para nosotros también, para tomar experiencia y saber cómo realizar esas cosas. Así que todo el dinero que ustedes puedan aportar va a ser utilizado para eso, también va a ser utilizado para difundir todas las cosas que tenemos en mente, todos los trabajos. Así que contamos con ustedes, cuando quieran, si vienen para Israel. Bendiciones de la tierra de Israel, nos vemos mañana.